Ya, ok chicos, pensé que me estaban escuchando. Ok, entonces, una de las primeras cosas que vamos a... ¿Me confirman, porfa, si me escuchan para poder avanzar? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, una de las primeras cosas que me interesa, chicos, que ustedes sepan es primero cómo es la parte del examen clínico, ¿ya? Recuerden que al menos a nivel de gastro o abdomen es diferente al resto de, o sea, diferente a nivel de tórax, diferente a nivel cardíaco, ¿ya? Entonces, en gastroenterología o a nivel digestivo, vamos a hacer primero la inspección, como es en todos. Luego de la inspección va la auscultación, ya esto es importante, porque recuerden que si tocamos este abdomen o percutimos este abdomen, va a variar lo que nosotros queremos escuchar. Ya dentro de la auscultación, lo normal que escuchemos son los ruidos hidroaéreos clásicos, ¿ya? Y acá tenemos que aprender a definir cuándo un ruido hidroaéreo está aumentado o está disminuido. Entonces, eso nos va a ayudar a definir qué es lo que puede estar pasando a nivel abdominal, ¿ya? Recuerden, la mayoría de veces cuando esto está aumentado, quiere decir que por algún motivo a nivel intestinal estamos generando un movimiento, ¿no? En la mayoría de casos, pues cuando hay un cuadro de gastroenteritis, ¿no? Diarreas por algún motivo, entonces ahí les vamos a ver. Mientras que cuando estén disminuidos, vamos a ver otro tipo de alteración. La mayoría de casos hablamos de ilios, ¿ya? Ilio, o sea, que por algún motivo el movimiento de nuestro intestino esté disminuido, ¿no? Puede ser un hilio metabólico, un hilio quirúrgico, entre ellos. Entonces, hay que definir, ¿no? Dentro de lo más común. Luego de ello, ¿qué viene, chicos? ¿Qué sigue acá? ¿Percusión? Percusión, ¿ya? Percusión y finalmente la palpación, ¿ya? Recuerden palpación, primero superficial y luego viene profundo. ¿Ok? Entonces, rápidamente es lo que vamos a encontrar dentro de la parte inicial del examen físico. Okay, ¿qué más me interesa? Es cómo vamos a dividir nuestros cuadrantes. Recuerden que podemos dividir en 4 cuadrantes, ¿no? Exactamente así. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Acá tenemos 4 cuadrantes grandes o tenemos los clásicos 9 que estamos viendo acá, que es lo ideal para nosotros podernos ordenar y ver, ¿no? Hipocondrio, derecho-izquierdo, flanco, derecho-izquierdo y fosa ilíaca, derecha-izquierda. Entonces tenemos epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Entonces cada una de ellas va a tener una división. ¿Y por qué nos interesa saber esto? Porque cuando nosotros hablemos de dolores abdominales, vamos a tener que catalogar dónde está ubicado ese dolor, cómo es el tipo de dolor que se está presentando y obviamente de acuerdo a ello voy a definir qué posible patología voy a tener, ¿no? Recuerden qué es lo que primero vemos a nivel de dolor: dolor visceral, dolor somático como tal, o el dolor referido, ¿no? Entonces, recuerden, nivel visceral, normalmente casi a este nivel, cuando tenemos cuadros de gastroenteritis, a este nivel, cólicos biliares, ¿no? Cólicos renales, entre ellos. ¿Okay? Entonces, el dolor somático es aquel dolor intenso que normalmente va a ir referido en un tipo en específico, ¿no? Que va, por ejemplo, en los cuadros de apendicitis, perforaciones intestinales, los cuales van a incrementar con el movimiento o se van a ver alterados.
Los trámites de acta de la 25 todavía no lo hice. No, porque quiero hablar, hay que llamarle primero al familiar, porque debe 5 paquetes de sangre. Entonces no sé si el servicio social lo va a retener por los 5 paquetes, o si viene el familiar ya le hago el toque. Pero ¿Usted le llama o yo le llamo? llámale por Ya. porque ya ayer le dije que se iba y no vinieron. Así que no sé si hoy vendrán. ¿Ya? Entonces, normalmente ese dolor somático es cuando hay algo quirúrgico, que el paciente se mueve y genera un dolor. ¿Ya? Y el dolor referido, recuerden, por ejemplo, cuando tenemos cuadros de colecistitis, ese dolor que debería estar acá se va a ir generalmente al hombro, a la escápula. El dolor de la pancreatitis, que normalmente se produce acá, va a ser un dolor que vaya en faja, en franja, ¿no? Y bueno, en algunos casos a nivel de infarto de miocardio es un dolor que debería estar por esta zona, pero se va a reflejar a nivel de epigastrio. ¿Okay? Entonces, aquí más o menos para que ustedes puedan ver cómo catalogamos la parte del dolor abdominal según la ubicación anatómica de cada una de las estructuras que tenemos a nivel abdominal, ¿no? Recuerden, graben esta imagen porque esto les va a servir más adelante, ¿no? Tanto como en el examen, como en el examen físico, cuando ustedes sean internos, externos y todo ello. Me interesa acá, no se olviden, embarazos ectópicos, ya siempre tenerlos presentes. Mujer en edad fértil tiene riesgo de hacer un ectópico en ambos lados, ¿ya? Recuerden que a nivel del ectópico, ¿qué pasa? Que esa trompa de falopio se va distendiendo por el crecimiento del feto y finalmente termina rompiéndose. ¿Ya? Eso es una emergencia porque al romperse la mujer se empieza a desangrar. ¿Ya? Vienen todas pálidas, diaforéticas, con dolor, y muchas veces les van a decir que nunca han tenido relaciones o que no están embarazadas. ¿Ya? Entonces siempre tenerlo en cuenta. Una de las cosas más frecuentes que tenemos, los cuadros de pancreatitis, ¿no? No nos olvidemos a este nivel. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Aquí. Colecistitis, colelitiasis, colangitis. Colecistitis, inflamación a nivel de la vesícula. ¿Ya? La colelitiasis simplemente son piedras en la vesícula. Cólico biliar es ese cólico, ese dolor tipo espasmo que se va a producir porque justamente alguna de estas piedritas intenta salir. ¿Cómo está? Salir. La colangitis, cuando hay infección a este nivel, a nivel de vía biliar. Hepatitis, recuerden, habitualmente duele porque se distiende la cápsula de Gleason que va a recubrir a nuestro hígado. Y finalmente pancreatitis, pero pancreatitis puede doler en toda esta zona. Entonces, pancreatitis, nada más para recordar, diagnóstico, 3 cosas. Diagnóstico clínico, dolor intenso que empieza a nivel de epigastrio o cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho que se irradia en zona de faja. Diagnóstico imagenológico, por ecografía puedo yo ver la inflamación de mi páncreas. Y finalmente laboratorial. Amilasa, lipasa, más de 3 veces el valor normal. ¿Ya? Con eso yo ya hice el diagnóstico como tal, que es lo que importa. Un toque, chicos.
Ok, chicos, entonces, aprovechando que estamos a este nivel, ¿qué más vamos a ver? Síndrome ictérico. ¿Ya? Entonces, recordemos, para hablar nosotros de ictericia, recuerden que la mayoría de literaturas nos habla que un aumento de bilirrubina, la bilirrubina total, mayor a 2 o 3. Cuando se empiezan a pintar las escleras, normalmente cuando estamos más de 2.5. Entonces, va a depender el tipo de clasificación de ictericia que vayamos a tener. Tenemos prehepática, hepática como tal y poshepática, ¿no? Recuerden que la poshepática también es conocida como obstructiva. Okay. Entonces, normalmente a nivel de prehepático, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento de la producción de bilirrubinas como tal, y en la mayoría de casos ese aumento es por bilirrubina indirecta. Entonces, ¿qué se produce acá? Hemólisis, anemia hemolítica, si estamos transfundiendo sangre o de repente alguna transfusión incompatible, ¿no? Cuadros infecciosos, malaria y algo muy interesante, el síndrome del Gilbert se produce acá como prehepático, ¿no? Aquí normalmente no hay cambios en las heces, no hay cambios en la orina, al menos hay cambios de coloración. A nivel hepático como tal, vamos a tener cuadros de hepatitis, cirrosis, medicamentosos o neoplasias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Quién aumenta? Pueden aumentar los dos, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. Acá también, dependiendo quién lo esté causando, van a elevarse transaminasas, ¿ya? Y acá también podría haber alteración en cambios de coloración de la orina por la acumulación. Las poshepáticas, las obstructivas, que es una de las más frecuentes generalmente, cálculos, litiasis, coledocolitiasis, tumores en la vía biliar, colangitis, colecistitis, entre otros. ¿Quién eleva? Generalmente bilirrubina directa, ¿ya? Y acá también por la obstrucción vamos a ver aumento de la GGTP y aumento de la fosfatasa alcalina, que no hemos visto en ninguno de los anteriores. Acá también se va a producir cambios a nivel de las heces y a nivel de la orina. ¿Qué se va a producir? La famosa acolia, ¿ya? Las famosas heces blancas. Se va a producir coluria, ¿ya? La orina, esa orina cargada, esa orina como color Coca-Cola o té cargado. No nos olvidemos. Ok. Si vamos a hablar rápidamente de colangitis, en algún momento van a mencionar una triada de Charcot, ¿no? ¿Qué dice la triada de Charcot? Fiebre, dolor e ictericia. Pentada de Raynaud. A lo anterior le vamos a sumar trastorno de conciencia e hipotensión, ¿no? Esto para un cuadro de colangitis. Okay. Okay. Hablemos rápidamente. Úlceras gastrodenales, vamos a verlo un ratito. Ya hablamos de pancreatitis. Vamos a aprovechar acá que no genera tanto dolor, pero sí genera cuadros de dispepsia. Genera. ¿Qué pasa? Esto es por sistema, dice que no lo Ya, pero en el sistema no me pide hemoglobina hematocrita, me va a pedir hemograma. Ya, pero yo lo ingreso, no te preocupes. Ya. Esto dice que el familiar ha buscado el vitamina en todos lados y no hay. ¿No hay acá tampoco en el hospital? En el CIS no hay. Y ha buscado al frente y en clínicas sanitarias tampoco encuentro, supuestamente. Ya. Y de la 24, de la 25, me ha contestado el familiar, pero dice que es imposible que venga. Sí, a ver. Entonces se va a tratar de comunicar con la esposa.
Ya. Ah, has hablado con el hijo. He hablado con su hermana, con una señora Soledad, Ya. que trabaja en el banco. Pero la única que viene es la esposa. Ya. Sí, le dije al señor, comunícame con tu esposa. No, ella ya no quiere venir. Entonces ni siquiera me dio su número. Bien, entonces voy a mandar interconsulta a servicio social. Que hay que ver. ¿Ya? A servicio social para que ellos nos ayuden con eso. Ya. Ya, gracias. Entonces, cuadros de dispepsia, chicos, que va de la mano con reflujo esófago gástrico, ¿ya? Recuerden, a nivel de esófago, ese dolor urente, ese dolor quemante, ¿no? Sensación de que algo retorna, recuerden, a nivel del esfínter esofágico inferior, va a producirse una alteración a nivel del cierre, ¿no? Entonces, ese mal cierre, por así decirlo, va a permitir que el contenido de nuestro estómago retorne, generando síntomas, ¿no? ¿Quién está asociado generalmente? Infección por Helicobacter pylori. ¿Ok? Esplénico, cólico renal, la nefritis, ya, dentro de lo que más me interesa. Lo siguiente que vamos a ver es justamente sangrados digestivos, ¿verdad? Recuerden, sangrado digestivo se van a dividir en dos formas muy importantes. Sangrado digestivo alto y sangrado digestivo bajo. Justamente esa diferenciación la vamos a ver a nivel del ángulo de Treitz. ¿Ok? Entonces, hacia arriba vamos a ver duodeno, primera porción, estómago, esófago. Hacia abajo vamos a tener colon, toda la parte de colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto. ¿Qué parte nos falta evaluar, chicos? ¿Qué parte falta mencionar? ¿Siguen ahí? ¿Se han ido a estudiar? Hola. Doctora, ¿podría repetir su pregunta? ¿Qué parte nos falta mencionar? Ya. Ok, entonces, como están un poco distraídos, voy a correr con la explicación para que terminen de estudiar. Nos falta mencionar la parte del intestino medio, que generalmente no lo vamos a catalogar dentro de los sangrados. ¿Ya? Entonces, recuerden que nos interesa saber si es un sangrado muy elevado o un ligero sangrado, ¿no? Recuerden, mientras más bajo sea el sangrado, va a haber mayor combinación con sangre oscura, con sangre digerida, ¿no? Entonces, a este nivel es generalmente donde se va a presentar la melena. Entonces, rápidamente acá, ¿qué es lo que me interesa? Primero, definiciones clásicas. ¿Qué es la hematemesis? Vómito de sangre, asociado generalmente a una hemorragia digestiva. Recuerden que también puede haber en pozos de café cuando hay un poco de digestión de esta sangre y queda la parte residual. Melena, ¿ya? Esa sangre negra como brea, como alquitrán. Hematoquesia, esa sangre roja vinoso, rojo granate, pueden ser con coágulos cuando es rápido el proceso y esto va asociado a una hemorragia digestiva alta o generalmente mezclado con deposición. Y los cuadros de rectorragia, esa sangre roja rutilante o sangre que sale junto con las heces, ¿ya? Entonces, nos interesa, no se olviden, la mayoría de veces, 90% de las hemorragias altas es encima del ángulo de Treitz, ¿no? Bajo de ello, hemorragia digestiva baja. Entonces, en las altas, generalmente asociadas a úlceras, ¿no? Pueden ser por enfermedades por hipertensión portal, varices, ¿no?
varices esofágicas, varices gástricas, síndrome de Mallory-Weiss en aquellos pacientes que presentan vómitos a repetición, gestantes, alcohólicos, ¿no? Esofagitis, tumores, lesiones de Delafoie, ¿ya? Recuerden, recurrente, masivo y no hay dolor. Normalmente no es fácil identificarlas. Bueno, el móvil no, ya. Entonces, recuerden. Cuando vamos a hablar de hemorragia digestiva baja, estamos hablando de intestino delgado, que es muy poco el porcentaje, casi 10%, generalmente lesiones por AINES, enfermedad de Crohn, que se puede ver muchas veces, al menos acá en Perú, comparado con cuadros de tuberculosis intestinal. Tenemos nivel de colon, divertículos, que es uno de los más frecuentes, pólipos, tumores, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosas, químicas, colitis actínicas como enfermedades autoinmunes. En la parte baja, ¿no? Como rectorragia como tal, hemorroides, la mayoría de casos. Okay. Entonces, por último, mencionarles y recordar la parte de síndrome disfágico para no olvidarnos. Síndrome disfágico, recuerde, hay una alteración para la deglución, ya sea líquidos o sea sólidos. Es esa dificultad para poder tragarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, el paciente come y siente que se ahoga, empieza a toser, muchas veces presenta casos de neumonía recurrente por esto, ¿no? Cuando va más abajo a nivel de esófago, recuerda, puede presentar generalmente a sólidos y luego va progresando hacia los líquidos, ¿no? Normalmente asociado a acalasia, estenosis, ¿no? Incluso por el mismo reflujo gastroesofágico o cáncer. Entonces tenemos que ver cada una de ellas. Entonces, se borró aquí, alto y bajo. Dentro de bajo, recuerden, primero sólidos, luego líquidos. Y esto generalmente cuando es algo mecánico, hay algo que está obstruyendo ahí, mientras que si es algo motor que afecta a toda la parte de la musculatura de ambos lados, sólidos y líquidos empiezan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que va más asociado a acalasia. Mientras esto de acá va más para estenosis, para neoplasias. Okay. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta en específico, algún tema en específico que quieran repasar? O ya los dejo leer porque creo que se han ido a leer. Doctora, Perdón. Sí, dime. una pregunta sobre la acalasia. ¿Eso podría confundirse con reflujo también? Sí, de manera inicial se puede confundir por los síntomas que te genera, ¿no? Por eso es que lo que hacemos es hacer una endoscopía para poder definir, ¿ya? Porque recuerda que el reflujo gastroesofágico crónico te puede producir también una estenosis. Entonces ahí es donde se puede confundir con la acalasia, ¿ya? Pero acalasia como tal es la falta de relajación de ese esfínter, ¿no? Se pierde la peristalsis, y ahí es donde demora en pasar. Ah, ok. Gracias, doctora. Ok, chicos. Listo, chicos, ¿alguna pregunta más? Si no, ya son libres para ir a estudiar, repasen, sé que tienen examen el día de hoy. Ok, nos vemos, chicos, cuídense. Gracias, doctora. Gracias. Chao.